Bienvenido. En este video vamos a estar nosotros hablando sobre tres metas financieras que yo personalmente me quiero asegurar de cumplir en mis 30 y que quizá les sirvan a usted como base, como ejemplo, como referencia para ver si usted quizá, si está también en sus 30, le interesa seguir alguna o todas, o si va de camino a los 30 o si ya pasó los 30, revisar si ya usted cumplió alguna de estas o si las quisiera agregar para cumplirlas más adelante. También les dejo saber que al final tenemos una cuarta, pero como no es necesariamente financiera, la tengo ahí como un bono. Entonces, pero muy importante, o sea, quédese hasta el final, que esa número 4, o sea, esa cuarta meta es muy importante en mi opinión. Entonces, nada, tengo aquí, digamos que las notas aquí en el iPad para que sea más fácil para mí irlas comentando con ustedes. Entonces, nada, vamos a iniciar de una vez con la primera, pero antes de eso, recuerden, esos son simplemente tres metas, al final hay un bono, no es que usted tiene que seguirlas en ese orden y cumplirlas en ese orden tampoco, simplemente las voy a mencionar en el orden que las tengo aquí anotada, usted las puede llevar a cabo como usted entienda, o incluso no llevarlas a cabo y agregar otras para su vida personal. La primera, que es muy importante, que ya lo hemos mencionado antes, es tener sí o sí mi fondo de emergencia completo. O sea que, ok, si yo digo mi fondo de emergencia va a ser de 3 a 6 meses, yo asegurarme de que ya esté completo. Y esos 3 a 6 meses son de mis gastos mensuales. Por lo menos de las necesidades básicas que estén cubiertos, o sea, de cuáles son mis gastos fijos, obligatorios, necesarios, los más esenciales, todo ese monto mensual, cuánto es, y eso ya entonces ahorrarlo, tenerlo ahí en un fondo de emergencia, idealmente en un instrumento que me pague una rentabilidad decente, ya sea una cuenta de ahorro de alto rendimiento, un fondo de inversión abierto o otro producto así que tenga una liquidez similar. Entonces, ese es el primero. También es bueno tener presente aquí que si ya estamos en nuestros 30, idealmente, o sea, inicialmente cuando usted lo está creando al principio, en el momento que eso sea, a la edad que usted tenga, pues como mínimo lo recomendado es tener al menos 3 meses. Inicialmente mínimo un mes es mejor que nada, luego usted lo lleva a 3 meses como mínimo. Entonces ya en esta parte de los 30 es bueno de que usted se esfuerce y trate de llevarlo al menos a los 6 meses. O sea, 6 meses sería lo ideal en esta etapa de los 30 años y es lo que a mí me interesa tener. Ya estoy muy cerca de tener los 6 meses. En realidad yo tengo más dinero invertido, pero fondo de emergencia, al menos los 6 meses, ya está casi completo. Pero mi meta es llevarlo a tenerlo en un año completo. Pero ya eso es un poco más ambicioso. Entonces, esa es la primera. El fondo de emergencia tiene que estar completo, definido ahí, para que usted no se vea en la necesidad de que no solamente si pasa algo, es de que cuando pase algo, porque las cosas pasan, la vida es así, cuando algo pase, usted tenga ahí ese dinero, ese fondo de emergencia para usted entonces poder resolver sin tener que ponerse loco ni tener que endeudarse para usted poder resolver financieramente. Entonces, eso fue lo primero. Ya el segundo, que este está bien interesante. Este yo lo escuché en un video de YouTube de personas que yo sigo a nivel de finanzas y me gustó, me llamó la atención y dijo, ok, ese tengo que agregarlo para que sea una de mis metas durante los 30. O sea, que en esta década de los 30 yo pueda lograrlo y alcanzarlo. Y se trata de que usted tenga invertido, o sea, como su patrimonio o portafolios de inversión, que no tome en cuenta activos que no sean líquidos. Dígase que si usted tiene, por ejemplo, una propiedad, o dígase, por ejemplo, como yo, que este apartamento ya es propio, está pago, eso yo no lo voy a tomar en cuenta. Activos que no sean así líquidos, que no sean dinero invertido, o sea, inversiones líquidas de dinero, no se toman en cuenta. Entonces, que usted tenga al menos 12 meses, o sea, un año completo de su salario invertido. Salario completo, o sea, sin deducciones. Si, por ejemplo, si sus salarios son 50,000 pesos al mes, por poner un ejemplo, usted sabe que ahí ya a usted le descuentan impuestos sobre la renta, le descuentan el AFP, el ARS. Generalmente esos tres descuentos serían los base de ley obligatoriamente que usted tendría que pagar ahí. Entonces,
ya no serían los 50, lo que usted recibe al final sería un poco menos siempre, pero que usted haga el cálculo en base a los 50, o sea, antes de impuestos, antes de cualquier descuento. Entonces usted multiplica esos 50,000 pesos por 12 meses, eso le va a dar un número. Entonces ese número es lo que usted debería de tener invertido al final de esa década de los 30. En mi caso, me falta mucho para llegar ahí, porque me falta, ¿verdad que sí? Igual que a la mayoría de muchas personas, nos va a faltar un poquito o nos va a faltar mucho, pero es una buena meta, es una meta que entiendo que es ambiciosa, que es buena y que cuando yo la cumpla, o sea, el efecto del interés compuesto se va a notar muchísimo, muchísimo, muchísimo mes a mes en mis inversiones. O sea, el dinero que me va a estar generando mis inversiones con ese monto va a ser muy notable y va a hacer que crezca muchísimo más. O sea, ya a ese punto, la mayor parte de mis inversiones mensuales, quizá, o sea, como del dinero que se va a aportar mensualmente a mis inversiones para seguir creciendo, va a venir una gran parte, una parte muy significativa, va a venir de las inversiones que ya yo tengo. O sea, que el capital que yo voy a estar entrando de mis ingresos normales va a ser casi igual, quizás menor o quizás ya no tan grande al dinero que va a estar entrando solamente por mis inversiones. Eso es lo que lo hace tan interesante para mí. Y además del desafío, o sea, como que, ok, es una meta que es desafiante, que no es tan fácil de lograr. Por eso quiero agregarla aquí en esa década de mis 30. Entonces, recuerde, su salario completo, sin tomar en cuenta ningún descuento, ningún impuesto, su salario total, cuánto es al mes, usted lo multiplica por 12, eso le va a dar su salario anual. Y ese sería el monto que usted debería de tener invertido para el final de sus 30, para que le esté generando intereses y le dé una seguridad. Cabe destacar que eso es distinto al fondo de emergencia. O sea, el fondo de emergencia es por lo menos de 3 a 6 meses de los gastos mínimos, porque usted puede tener, o sea, un sueldo de 100,000 pesos y sus gastos puede que sean de 50,000 pesos al mes. Eso no significa, o sea, su fondo de emergencia debería ser de esos 50,000 pesos al mes multiplicado por 3 o 6 meses. Esto es algo distinto, es independiente al fondo de emergencia, porque el fondo de emergencia debe mantenerse ahí para cuando pase una emergencia, ese sea el que usted toque, ese dinero, y no este dinero que está aquí de sus inversiones, que son las que les van a estar creando esa seguridad financiera y ese ingreso pasivo y ese, por ejemplo, fondo para su retiro. O sea, son dos cosas distintas. Se parecieran un poco, pero no las confunda. Esa fue la segunda. La tercera, que la tengo por acá, es que usted trate de, ya cuando usted esté en sus 30 o en la década de los 30, por lo menos para el final, de que mínimo usted pueda invertir, o sea, que usted se vaya programando durante el tiempo, durante esa misma década, si usted está en los 30 y no está en ese número todavía, que usted llegue a invertir mínimo 25% mensualmente de todos sus ingresos. Igual, aquí vamos a hacerlo del monto total de su salario. Volvemos al mismo ejemplo, si usted cobra 50,000 pesos al mes, de esos 50,000 pesos usted saca el 25% y ese monto es lo que usted mínimo mes a mes debería de estar invirtiendo para lo que sea que usted esté invirtiendo. Entonces, y que contribuya a esa meta de que usted pueda lograr las anteriores y todo eso. Pero 25% mínimo. Suena grande, suena difícil, sí, pero no es imposible. En mi caso personal, para que ustedes entiendan un poquito, una idea más o menos de que no es imposible. Obvio, quizá yo soy un ejemplo un poco fuera de la realidad y eso quizá no se mantenga por mucho tiempo por las condiciones en las que es. Yo puedo ahorrar alrededor de un 70% de mis ingresos. O sea, ahorrar, invertir en realidad, invertir. Pero digamos que en este caso yo no le estoy exigiendo a usted, tienes que invertir por lo menos un 70%, un 50%, no. Al menos un 25% es lo normal, es lo estándar. Es algo que es manejable y que con el tiempo usted puede trabajar sus gastos, manejar su presupuesto para que usted lo logre siempre y cuando usted se mantenga viviendo por debajo de sus posibilidades. Que si usted cobra 50,000 pesos al mes, usted trate de gastar, de que sus gastos no superen esos 50,000 pesos, que siempre que usted esté por debajo, usted está viviendo por debajo de sus medios, de sus posibilidades. Entonces lo restante que le queda ahí es lo que usted debería de estar invirtiendo o ahorrando para su fondo de emergencia. Entonces ahí poco a poco usted tiene que tratar de ir llevando para que sea al menos un 25%, si puede ser más
como ya es mi caso, pues mejor todavía. Eso le va a ayudar a usted a llegar más rápido a cada una de las metas que usted se proponga. Entonces, esas son las tres. Fondo de emergencia, luego ya inversiones, patrimonio de inversión que sea igual o superior a 12 meses de su salario. Y por último, entonces, la tercera aquí, de que usted puede ahorrar al menos el 25% de su salario. Recuerden que le prometí un cuarto punto, digamos que si fuera como un bono. Y o sea, como no es necesariamente financiero, sí tiene un impacto financiero al final, pero no es algo que, ok, de un ahorro, de un porcentaje de dinero. No, es de que ya por lo menos en la década de los 30, si usted no lo ha hecho hasta el momento, usted se enfoque bastante y se asegure de que trate de encontrar, desarrollar y de que usted explote eso de lo que es su ventaja competitiva. O sea, ¿qué lo hace a usted individualmente, personalmente, mejor a muchas otras personas? O sea, ¿qué lo diferencia a usted en quizá en algún ámbito laboral, generalmente, o sea, o en el mercado competitivo, o sea, que usted lo haga más competitivo que otras personas, o si usted tiene un emprendimiento, o sea, ok, ¿qué es lo que diferencia su emprendimiento de otros emprendimientos similares o en general, para que usted siempre tenga esa ventaja competitiva y la mantenga? Pero si usted no tiene un negocio, personalmente usted, o sea, ¿cuáles son sus fortalezas que usted puede trabajarlas un poquito más, identificarlas primero, para luego entonces trabajarlas y ver, ok, en cuáles usted debería de enfocarse un poquito más y aprovecharse y explotar esas ventajas que usted tiene para usted mantenerse competitivo y crecer más rápido? Porque si usted se enfoca en lo que usted es bueno y se desarrolla incluso más en lo que usted es bueno y sobresale en comparación con otras personas, pues usted tiene más posibilidades de crecer en cualquiera que sea el área donde usted lo aplique. Entonces, esa sería como la última, por eso decía que era un bono y que al final tiene implicaciones económicas, financieras, porque si usted se mantiene mejorando y usted mejora en cosas que usted es generalmente mejor que la mayoría, que la media, pues entonces usted se va a acercar un poquito más a esa rareza, a esa excelencia, y usted va a costar mucho más en el mercado y va a tener más ventajas sobre más personas, y eso se transfiere en más posibilidades de más ingresos y de que usted entonces pueda alcanzar metas financieras más rápido. Entonces, nada, eso era lo que quería compartir por este video. Déjenme saber sus opiniones, qué le parece a usted, si quiere agregar alguna distinta que no mencioné acá. Los leo en los comentarios. De mi parte, lo dejo hasta acá, como siempre. Gracias por su tiempo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.